Entonces dice así, calcule, bueno, mostrar que esta función, ustedes saben ya, uno puede notar una función como f de x, y o z igual a tal cosa. Es lo mismo que decir f de x, y. Bien, en notación. Entonces ahí nos dan una función de dos variables, que es igual a un medio exponencial de y menos e a la menos y por la función seno de x. Y nos piden que verifiquemos que esta función z satisface la ecuación de Laplace. Bien, que es esta ecuación diferencial de segundo orden, que dice que la segunda derivada de z con respecto a x más la segunda derivada de z con respecto a y es igual a 0. Veamos que se satisface esa condición. Entonces, ¿quedó claro el problema? Entonces, esto no es nada más o esto podría haberse escrito también usando la otra notación. Si yo hubiese escrito aquí f de x, y en lugar de z, y fuera esta expresión, entonces esta ecuación de Laplace se puede escribir como f de x, xx más f de y igual a 0. Bien, es notación. ¿Sí queda claro eso de la notación o no? Bien, volvemos acá en el documento, la parte de notación. Cada que ustedes tengan una duda, puede ser a veces por notación y ustedes vienen aquí al libro y miran cuál es la notación que está usando. Entonces, miren, en esta primera parte hablamos de esa notación, ¿sí ven? Ahí nosotros colocamos z en lugar de f. Es lo mismo, escribir z o f. Y cuando escribimos este delta cuadrado sobre delta de x cuadrado, lo mismo que escribir f de xx. Igual para la variable y. Bien, entonces simple notación. Profe, qué pena, yo tengo una duda con respecto a lo que acabo de indicar en el ejemplo. Sí. Después Aquí. de que se deriva x con respecto a z, primero x, luego z, está 1 sobre z, ¿no? Que quedaba la derivada. Y Sí. ahí el libro tiene como un apóstrofe o una coma. No sé qué significa. Entonces voy a volver a ese ejemplo. ¿Dónde usted dice que hay una coma? Ah, aquí. Sí, profe. Ah, no, eso es un error de digitación del Ah, libro. es que acá también en la parte izquierda también está otra coma y en la de abajo también hay comas. Sí, no, no es error de digitación. Lo que es que está separando, pues, la primera derivada cruzada a esto, coma, la otra Ah, derivada cantidad, y así. ya, qué pena, gracias. Pero no quiere decir, podría así uno pensar, tender a pensar que es z', pero z derivado, pero no, solo para separar ahí. Sí, bien, bien observado. Gracias, gracias. ¿Más preguntas? Entonces, volvamos aquí al ejemplo que les mencionaba. Entonces nos dicen que probemos que una función satisface esa ecuación de Laplace. Entonces está aquí. Entonces debemos derivar dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a y, sumar y verificar que eso da 0, ¿no? Entonces veamos cómo se hace eso. Entonces recordemos, esta notación quiere decir que derivo primero con respecto a x y lo que me dé de nuevo con respecto a x. Primera derivada de la función z con respecto a x. Entonces noten, la función z está aquí y es el producto de dos funciones porque miren, esta primera parte lo podemos pensar como una función que depende solo de y esta solo depende de x. Por lo tanto, si estoy derivando con respecto a x,
Y es constante. Entonces, toda esta cantidad aquí es una constante que depende de y. Entonces, cuando derivo con respecto a x, solo derivo la función seno. Y la derivada de seno es coseno. Entonces, la derivada de z con respecto a x va a ser... la derivada de z con respecto a x va a ser... La derivada de z. Va a ser esa cantidad que les dije que depende solo de y, que es constante, por coseno de x. Bien. Entonces, permítanme que aquí ya me perdió el... Ah, no, estoy... Dame un segundo aquí. Bien, entonces estamos aquí. Entonces aquí está la primera parte que depende solo de y, que es una constante, y la derivada de seno de x es coseno de x. Listo, derivé con respecto a x una vez. Y la segunda derivada con respecto a x también, la misma lógica. Esto es constante. La derivada de coseno es menos seno de x. Entonces aquí tenemos ya la derivada con respecto a x de orden 2 de la función z, que es esto. Bien. Y de nuevo, ahorita vamos a derivar la función z con respecto a y. Entonces recuerden, aquí está la función z. Entonces esto es constante ya. Entonces derivo solo esta parte. Entonces, cuando derivo aquí. Empiezo a derivar aquí. La derivada exponencial con respecto a y es ella misma, menos la derivada exponencial con respecto a y me da ella misma por la derivada interna. ¿Cuánto va a dar esta derivada interna aquí? ¿Cuánto va a dar esa derivada interna? ¿-1? Eso, menos 1. Entonces sería exponencial de y menos exponencial de menos y por menos 1. Ese menos 1 que aparece, que va a aparecer por aquí, se multiplica con este menos y queda un más. Por eso me queda que la derivada de z con respecto a y es esta cantidad aquí con un más, ¿sí ven? Con más. Y aquí queda la función seno de x igual, porque ella es constante. Ahora, si derivo de nuevo esta función con respecto a y, lo mismo que antes. La derivada exponencial de y es ella misma, menos, porque, bueno, más, perdón, la derivada exponencial de menos y. La derivada exponencial de menos y es ella misma por la interna, que es menos 1. Entonces, por aquí aparece un menos 1. Ese menos 1 con este más por menos, menos. Entonces, por eso aquí queda menos. Y, por lo tanto, ya tenemos la segunda derivada de z con respecto a y. Y aquí la segunda derivada de z con respecto a x. Miren que son lo mismo excepto por un signo menos. O sea, tiene un menos aquí, en cambio esta no. Pero el resto es igual. Aquí aparece exponencial de y menos exponencial de menos y, aquí también. Entonces, claro que si sumo estas dos derivadas de orden superior, de orden 2, esta y esta, es claro que va a dar 0. Bien, porque son lo mismo excepto por un signo aquí. Entonces ahí uno verifica que esas funciones satisfacen esa ecuación diferencial de orden 2. Es decir, satisfacen esta ecuación, la ecuación de Laplace. Bien, entonces un ejemplo sobre derivada de orden superior. Este ejemplo 5 ya se resolvió todo. Y nos queda entonces estudiar la parte de regla de la cadena. Estos ejercicios son los sugeridos, creo que ya ustedes los vieron ayer. Vamos a estudiar la regla de la cadena. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre derivadas de orden superior? Entonces, si ustedes saben calcular derivadas parciales, ya saben las de orden superior también.
Entonces vamos con la sección la sección 13.5, en la que hablamos de funciones. Vamos a derivar funciones usando reglas de la cadena. Bien. Entonces, como en el caso anterior, supongamos que tenemos una función de dos variables. Bien, entonces ya no llamamos la z sino w, notación del libro. W igual a f de x, y es una función de dos variables. Pero aquí hay una pequeña diferencia, es que a su vez, estas variables x y y, que en principio eran independientes, como hemos trabajado hasta ahora, esas variables a su vez dependen de otro parámetro. O sea que x es una función que depende de t por medio de g, y y también es una función que depende de t. Y es igual a h de t. Bien, donde h y g son funciones de una variable real, la variable t. Entonces, en el fondo, si w depende de x y y a su vez las funciones x y y dependen de t, entonces a la final w depende de t, ¿cierto? En el fondo w es una función que depende de t, de una variable. Entonces uno se puede preguntar, ¿cuál es la derivada de la función w con respecto a t? Bien. Y se escribe así, miren, con este símbolo, ¿verdad? Pero aquí, como w es una función que en el fondo depende de t, de una función, depende de un parámetro t, entonces podríamos escribir también aquí w', la notación que usamos en cálculo diferencial. Entonces, esta regla de la cadena lo que me muestra es cómo hallar la derivada de w dependiendo de la derivada de w con respecto a t, dependiendo de las derivadas parciales de w con respecto a x y y. Y es por medio de esta fórmula que aparece aquí, que se denomina la regla de la cadena, cuando nuestras variables independientes dependen de un parámetro, dependen de t. Bien, la regla de la cadena dice que yo quiero saber cómo cambia la función w cuando hago variaciones en t. Eso es igual a la derivada de w, la derivada parcial de w con respecto a x, por la derivada de x con respecto a t, es decir, la derivada de esta función aquí, más la derivada de w, la derivada parcial de w con respecto a y, por la derivada de y con respecto a t. Esta es la regla de la cadena. Bien. También existe regla de la cadena en el caso en que x y y dependan a su vez de funciones g que dependen de dos parámetros, supongamos de t y de s. Entonces, una forma de derivar. Damos un ejemplo para que quede más claro ese concepto de regla de la cadena. Pero al final no es más que derivar. Entonces dice así, halle la derivada de la función w con respecto a t utilizando la regla de la cadena. Bien, entonces nos dicen que w es esta función de dos variables. W es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bien, pero que a su vez x es una función que depende de un parámetro t. X es igual a 2t y y es igual a 3t, perdón. Entonces, en el fondo, si yo sustituyo x por 2t aquí y y por 3t, me va a quedar que w es una función que depende de t, solamente de t. Bien. Y podemos derivarla de forma normal, pero podemos hacer la regla de la cadena también. Y aquí nos dan otro caso en el que w es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, una función de dos variables, en la que esas variables independientes x y y dependen de un parámetro t por medio de estas funciones. X es igual a coseno de t y y es igual a e a la t. Bien, donde t es un número real. Entonces nosotros queremos, cuando nos preguntan por la derivada de w con respecto a t,
noten que en el símbolo de la derivada, este D no aparece así con esa inclinación, con ese delta, porque esta no es una derivada parcial, porque en el fondo W depende solo de T. Entonces, por eso este símbolo de derivada que aparece aquí es el símbolo que usamos en cálculo diferencial, el símbolo de derivada absoluta, pues, porque W depende en el fondo solo de T. Entonces, miren, todas estas técnicas todos estos ejercicios son prácticamente mecánicos, porque es aplicar reglas de derivación. Bien. Entonces, lo que queremos verificar es cómo un cambio en el parámetro T afecta a la variable W, cuando W satisface estas relaciones aquí. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer el ejemplo para que quede más claro esto. Pero, sin embargo, si tienen preguntas de una vez, pueden hacerlas. ¿Listo? Esta parte es así un poco mecánica, de muchas reglas. Pero bueno, más adelante se vuelve más interesante, especialmente en la parte de hallar máximos y mínimos. Son problemas aplicados. Entonces ahí vamos a tener que usar estas herramientas. Estamos adquiriendo pues las herramientas que vamos a necesitar para hacer el resto del curso. Bien. Bueno, entonces sientan cómodos de hacer preguntas de una vez. Creo que después del ejemplo, ¿cierto? Entonces terminemos este ejemplo aquí. Entonces la regla de la cadena establece que la derivada de W con respecto a T va a ser igual a la derivada parcial de W con respecto a X, y esa derivada parcial la multiplico por la derivada de X con respecto a T, más la derivada parcial con respecto a Y de W por la derivada de Y con respecto a T. Bien, entonces vamos a aplicar esa regla. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de W con respecto a X? En este caso, ¿cuál sería la derivada parcial de W con respecto a X? ¿2x? Entonces sería 2x, bien. Entonces sería la primera parte 2x. Y noten que luego tengo que hacer la derivada de x con respecto a t. Entonces miren, aquí está x y x es igual a 2t. Entonces la derivada de x con respecto a t, ¿qué va a ser? 2. Sería 2. Entonces ya tenemos esta primera parte. Sería 2x por 2 más la derivada de w con respecto a y. Entonces aquí la derivada de w con respecto a y, la derivada parcial es 2y también. 2y. Y la derivada de y con respecto a t es 3. Bien, entonces ahí hemos aplicado la regla de la cadena. Entonces va a ser 2x por 2 más 2y por 3. Y recordemos bueno, aquí me daría 2 por 2, 4, ¿no? Me quedaría 4x. Pero recordemos que x es igual a 2t. Entonces, por eso aquí coloqué entre paréntesis 2t. Más 3 por 2, 6y. Aquí esto me haría 6y. Pero y es igual a 3t. Entonces, por eso me queda 6 por 3t. Y haciendo la multiplicación, eso me haría 8t más 6 por 3, 18. Entonces me haría 8t más 18t. Igual a 26t. Entonces esa es la derivada de w con respecto a t. Bien. ¿Qué me dice cómo cambios en t tienen un efecto en la función w? Que depende a su vez de x y y. Ahora, hay otra forma mucho más natural, podemos decirlo así, de resolver el problema, sin usar regla de la cadena. Porque si w es igual a x cuadrado más y cuadrado, yo sé que x es igual a 2t y y es igual a 3t, pues aquí inmediatamente puedo hacer la sustitución. Donde está x coloco 2t y donde está y coloco 3t. Y una vez me va a quedar que w es una función que depende solo de t, que les había dicho antes, y derivar desde ahí como siempre. Entonces puedo hacer así, miren. Profe, el ejercicio siempre nos va a decir cuánto va a valer X y cuánto va a valer Y, ¿sí? Sí.
Entonces W, sí, siempre va a decir. Eso es regla de la cadena, pero de hecho uno no puede no aplicar la regla y hacer la sustitución de una vez y decir que si X es igual a 2T, entonces coloco 2T aquí. Porque la final W depende de T. Entonces sería 2T al cuadrado más 3T. Y ya vamos a ver un ejemplo de cuándo se usan ese tipo de parametrizaciones. Es decir, de por qué X es igual a una... Se usa X como... Porque X depende de T y Y también. ¿En qué casos puede ser útil tener ese tipo de representación? Entonces, miren, al hacer eso, ¿qué me queda? Que W depende solo de T, que W es una función de una variable real. T podemos pensarlo en ejercicios aplicados como el tiempo. Entonces, W a la final quedó dependiendo de T. Y esto es una función normal de una variable real, donde el X y el Y ya no existen más. Y si desarrollo un poquito esto, reescribo, este cuadrado afecta a los dos. Esto es lo mismo que tener 4T al cuadrado más 9T al cuadrado. 9T al cuadrado. 3 al cuadrado 9, y estoy aplicando propiedades de exponentes. Y si sumo esos dos, porque tienen el t al cuadrado los dos, entonces 4t cuadrado más 9t al cuadrado es 13t al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en realidad la función w depende de t y es igual a la función 13t al cuadrado. Entonces, si derivo w', ¿qué me va a dar? Pues el 2 pasa a multiplicar 2 por 13, 26. Entonces me daría 26t. Entonces, lo mismo que nos dio cuando aplicamos regla de la cadena. Bien. Ahora, ¿por qué es que eso puede ser? ¿Por qué es que se usa ese tipo de, esa representación así? Entonces, pensemos en lo siguiente. Yo borro esto aquí. Pensemos que yo quiero describir la trayectoria que describe una partícula en el plano, en el plano cartesiano. Una hormiguita. Entonces, esa hormiguita puede seguir algún camino aleatorio, ¿no? Ya se puede mover así, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra hormiguita. Entonces, yo quiero encontrar alguna información. Digamos que a medida que la hormiga se mueve, digamos que ya está en una lámina de metal aquí, el plano del piso, el plano XY, es una lámina de metal. Y a medida, en distintos puntos, la temperatura es distinta. Un ejemplo sencillo así, para darle un contexto a esto. Entonces, si ella está aquí en este punto, la hormiguita, ahí hay una temperatura. Si está por acá, hay otra temperatura. ¿Bien? O también podemos pensar así, no en temperatura, sino en la distancia en la que está la hormiguita al origen. Digamos que este es el origen. Y a medida que ella se va moviendo, pues va generando distintas distancias, ¿no? Ahí está una distancia. Si está por acá, pues la distancia cambia, ya está más lejos y así. Bien. Entonces, esa función distancia, ¿cuál es la distancia de un punto al origen? Si yo tengo un punto en el plano, ¿qué distancia hay de ese punto al origen? ¿Alguien sabe? Si este punto aquí, donde está la hormiguita, tiene coordenadas X, Y, ¿cierto? X, Y. Son las coordenadas cartesianas de ese punto en el plano. ¿Alguien sabe decirme cuánto es la distancia que hay de este punto a este punto? Usando la fórmula, la de la distancia, de raíz cuadrada. Exacto. O entonces yo puedo dejar un triángulo aquí, ¿cierto? Proyectar acá y me queda un triángulo rectángulo.
¿cierto? Y entonces yo sé que esto mide X y esta altura mide Y. Por lo tanto, la distancia va a ser, ¿qué? Va a ser, usando el teorema de Pitágoras, la distancia de esta hipotenusa, que va a ser X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? Entonces, W puede ser esa distancia. W puede ser raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Bien, esa es la distancia que hay del punto al origen. Entonces, si yo elevo al cuadrado, me quedaría X cuadrado más Y cuadrado, la función de la que estábamos hablando. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para describir esta curva que está aquí? Esta curva, que es el camino que describe la hormiguita. Entonces, esa curva la podemos describir así, como X. La coordenada X va a ser, digamos que 2t. Y la coordenada Y va a ser 3t. Entonces, a medida que yo varío el t, por ejemplo, t va variando entre, podemos pensar que t varía entre 0 y 10. T es un número real, t es el tiempo. Pensámoslo así. T pertenece al intervalo de 0 a 10. 0 hasta 10. En toda medida que si yo le doy un valor a t, si t vale 1, la hormiguita, ¿dónde va a estar ubicada? Va a estar ubicada en el punto 2,3, ¿cierto? Si t vale 2, la hormiguita va a estar ubicada en el punto 4,6. Y a medida que voy variando t, eso me va escribiendo una curva, otra, o esa misma que está ahí, de cómo está moviendo la hormiguita. Y esto también me dice como a qué ritmo se mueve. Digamos, yo coloco aquí números más grandes, 13 y 33. Entonces, en un punto la hormiguita está, por ejemplo, en 1, la hormiguita está en el punto 12,33. Y en 3 segundos después, la hormiguita está muy lejos, está en el punto 66,99. Entonces, esto me puede decir también el ritmo en el que se mueve la hormiguita, ¿no? Si coloco números muy grandes, pequeñas variaciones en el tiempo hacen que la hormiguita cambie de posición muy rápido, ¿cierto? Entonces, esta derivada de W con respecto a T, que estamos calculando usando regla de la cadena, me está diciendo qué tan rápido, digamos, se aleja la hormiguita del origen. ¿A qué ritmo? ¿Bien? ¿A qué velocidad? Entonces, más o menos esa es la interpretación y de por qué se usan en ocasiones este tipo de parametrizaciones de las variables X y Y. ¿Bien? Para describir ese tipo de comportamientos. Porque nuestra función estamos hablando solo en estos puntos de la curva. Y esta es la interpretación de esa derivada que estamos calculando usando regla de la cadena. Bien. Entonces, sí, espero que haya quedado un poco claro esa intuición que di aquí física, de por qué en ocasiones se usa, pues, esas parametrizaciones que podemos pensar así como una parametrización a las variables X y Y, estas. Y entonces, el X y el Y están describiendo, cuando tengo estas parametrizaciones, curvas en el plano. Y yo quiero ver cuál es el ritmo de cambio de mi variable W cuando hago variaciones en el tiempo. Bien. ¿Preguntas? La regla de la cadena. Por el momento no, profe. Pero sí queda un poco más claro. Por ejemplo, aquí tenemos esta función W igual a X cuadrado por Y menos Y cuadrado, en la que X es igual a seno de T y Y es igual a exponencial de T. Entonces, si uno grafica, por ejemplo, la función, digamos, seno de T, coma exponencial de T, eso describe una curva en el plano. Y esta función tendrá alguna interpretación y queremos ver a qué ritmo cambia W cuando varía T. Entonces, nuevamente aquí usan regla de la cadena para derivar. Bien, porque aquí está la regla de la cadena. Entonces, la derivada de W con respecto a T va a ser, calculo primero la derivada parcial de W con respecto a X.
Esta derivada me va a dar 2xy, perdón. Porque aquí me daría 0. Estoy derivando con respecto a x. Entonces, por eso aquí me da 2xy. Y la derivada de x con respecto a t. Entonces, aquí está x. La derivada de x con respecto a t es la derivada de seno. La derivada de seno es coseno. Aquí aparece ese coseno. Y luego derivo w con respecto a y. ¿Bien? Entonces, cuando derivo con respecto a y esta función, la derivada de y es 1, que haría 1 por x cuadrado menos 2xy. Entonces me queda esta parte. Y la derivada de y con respecto a t. Y es igual a exponencial de t. La derivada exponencial es ella misma, entonces me queda esta expresión. Y luego de hacer eso, usando regla de la cadena, ahí sí sustituyo los valores. Cuánto vale x dependiendo de t y cuánto vale y. Entonces aquí me quedaría 2 veces lo que vale x. X es seno de t. 2 veces seno de t por y. Y vale exponencial de t. Bien, entonces voy sustituyendo. Aquí sustituyo x por seno de t y por eso queda este seno al cuadrado de t menos 2 veces y, que es exponencial de t, por el a la t. Sí, realizo esas operaciones, pero tengo que esa derivada me da esta cantidad. Bien, entonces estoy mezclando un poco aquí derivadas parciales y derivadas normales de funciones de una variable real. Y si evaluamos esta derivada en 0, pues me da menos 2. Bien, porque exponencial de 0 es 1. Me haría 2 por 1. Y seno de 0 es 0. Y coseno de 0 es 1. Pero que seno de 0 de 0 implica que toda esta cantidad da 0. Bien, porque estamos evaluando esa derivada cuando t es 0. Entonces toda esta parte da 0. Y nuevamente aquí me queda un seno evaluado en 0. Seno de 0 es 0. Seno 0 al cuadrado es 0. Entonces toda esta parte se anula también. Y me quedaría menos 2 por exponencial de 0. Exponencial de 0 es 1. Entonces me quedaría menos 2 por 1, menos 2. Por eso tenemos ese resultado aquí. Bien, y entonces así es que funciona la regla de la cadena. Ahora, la regla de la cadena vale también para funciones de más variables. Es decir, de 3 variables. Ya vamos a ver un ejemplo. Y aquí está una observación que hace el libro, que es lo que yo les había dicho antes. Dice, en el ejemplo anterior se podrían haber usado técnicas de derivación para una sola variable, ¿sí? Sin pensar en la regla de la cadena. ¿De qué forma? Expresando w en función de t. Es decir, sustituyendo de una vez cuánto es x en función de t, que es seno de t, cuánto es y, y me queda esta función. Después de haber hecho la operación me queda esta función, que es una función de una sola variable. Y aquí derivo normal, como aprendimos en cálculo diferencial. Y no tengo que pensar, pues, en ninguna regla de la cadena. Bien. Entonces, en ese sentido, la regla de la cadena, pues, podemos medio que obviarla. Si queremos, si hacemos esta sustitución desde el inicio. Si escribimos W dependiendo de T. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, no entendí la derivación de la parte anterior. ¿Puedes subir un momentico? Ahí, pues, aquí donde dice derivado, después como de costumbre, está el más exponencial a la t, seno a la 2 de t menos 2t menos 2e a la 2 de t. No Sí. sé dónde está. No se aplica. Pues ahí entendí la derivación normal que hizo cuando 2e a la t de seno t por coseno de t. Sí, ¿usted dice que de dónde salió esto o de dónde salió esto? Al final, aquí al final, después del más. Eso. ¿Quién les ha sombreado? Usted me pregunta que de dónde salió. Sí, donde está sombreado después del más. Ah, ya. Entonces, recuerden, aquí lo que el libro quiere decir es que cuando sustituimos x por su respectiva función que depende de t y también y, me queda esta función que depende exclusivamente de la variable t. Es decir, que w es una función de una sola variable. Entonces dice que apliquemos las técnicas de derivación normal.
esas que aprendimos en cálculo diferencial. Entonces, miren, si yo quiero derivar esta parte que nombré, primero tengo que derivar esto. Y aquí tengo una multiplicación. Entonces, ¿cómo derivo esto? Sería la derivada de la primera parte, sería la derivada exponencial de t, que es ella misma, por la otra parte sin derivar. Bien, entonces esto es lo que me da esta parte que está aquí. Más esto sin derivar, exponencial de 2t, sin derivar, por la derivada de esto. Entonces la derivada de seno al cuadrado de t, ¿qué es? Es 2 veces seno cuadrado de t, perdón, es 2 veces seno de t por la derivada interna. La derivada de seno es coseno. Entonces aquí es donde aparece esto. Bien, entonces ya apliqué la regla del producto para derivar esta cantidad y obtuve esto, las dos partes, menos la derivada exponencial que es ella misma por la derivada interna. La derivada interna es 2, por eso aquí aparece menos 2 exponencial de 2t. Pero, pregunta, retira esto, entonces esto viene de derivar esto usando regla del producto. Ok, comprendo. Y bueno, noten que este resultado es el mismo que el que da cuando usamos regla de la cadena, el que les mostré aquí. Después de reorganizar términos y todo eso, se llega al mismo resultado. Bien, eso es lo que quiere mostrar el libro. Entonces, regla de la cadena es eso. Y se usan los contextos que les mostré antes, cuando parametrizamos alguna curva en el plano, porque que x sea igual a, cuando uno dice que x igual a seno de t y y es igual a la t, entonces cuando yo grafico estos puntos a medida que t varía, eso me describe es una curva en el plano, el camino de la hormiguita. Y en eso son parametrizaciones. Y solo en esos puntos de la curva es que yo evalúo la función. Y el significado de esta derivada es cómo varía w cuando hago modificaciones pequeñas en t. Bien, todo aquí se habla de que uno puede generalizar el teorema, perdón, la regla de la cadena. Entonces, así como podemos definir funciones de 2 variables, podemos definir de 3 y en consecuencia de n variables. Bien, yo puedo definir una función de 100 variables. Claro, difícil de manipularla así, pero que puede, puede.